Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la miel de abeja. Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de la miel de abeja, normalmente queremos hacer alusión al trabajo de campo, cómo se extrae, cuáles son los implementos que se utilizan para la extracción de este preciado líquido que realmente es una joya de la naturaleza, por todas las bondades que tiene y que vamos a conocer aquí en este programa. Pero he querido hacer un poquito más el enfoque del programa sobre los orígenes, sobre cuándo se descubrió el tema de la miel de abeja, de sus bondades y por cuántos siglos ha pasado al día de hoy y cuáles son los beneficios en torno a la salud misma que realmente para nosotros es sumamente importante. Bueno, quiero decirles que la miel de abeja se remonta a la era del hielo, en el año 15.000 al 10.000 antes de Cristo, cuando se encontraron en aquella historia que habla de la edad del hielo. Pero también se conoce que en los 7.000 años antes de Cristo, en unas cuevas de Altamira y de Araña en Valencia, España, se encontraron muchos vestigios de lo que era la miel de abeja. Allí es donde básicamente se conoce la historia, pero también pasa, y ya para la época de los egipcios, estábamos hablando de 2.400 años antes de Cristo, donde ellos utilizaban la miel para embalsamar a sus muertos. Pero también la historia nos cuenta que para los griegos la diosa Artemisa era representada en la moneda con el puño de una abeja. Eso fue para el año 480 antes de Cristo. Antes, los griegos que fundaron Éfeso en el año 1100 al año 1000 antes de Cristo, en el Asia Menor, en Anatolia, lo que hoy se conoce como Turquía, veneraban a esa diosa Artemisa. Y realmente cuando nos vamos a la parte de los romanos, ya los romanos finalmente se hablaba de la apicultura como tal. Y es rico conocer cómo se hablaba de la apicultura en ese momento, porque hay escritos de los poetas geórgicos que dedicaban obra a la descripción de los instintos y las costumbres de estos pequeños animalitos que son las abejas, tan organizadas y que viven realmente cosas tan interesantes en toda su organización. Yo quiero realmente mencionar que cómo es y de dónde sale la palabra apicultura. Bueno, proviene de lápiz, que es abeja, y de cultura, que viene del cultivo. Las abejas son realmente unos insectos sociables que siempre viven agrupados en la colmena. En una colmena hay 3 tipos de abejas: la abeja reina, las abejas obreras y los zánganos, en función de la alimentación que suministran las abejas obreras a la larva una vez ha eclosionado el huevo. Pero se conoce realmente el nacimiento de la apicultura más hacia la década del siglo XIX y posteriormente al siglo XX, donde realmente se le pone la importancia agroindustrial al tema de la miel de abeja. Pero conozcamos un poquito lo que es la abeja reina. ¿Qué es la abeja reina? La abeja reina tiene como función poner huevos de lo que sale el resto de habitantes de la colmena. Es de tamaño más grande que la abeja obrera, el abdomen es mucho más alargado y con alas mucho más cortas. Otra de sus funciones de la abeja madre, de la reina madre, es segregar una feromona que mantiene unido a todos los habitantes de la colmena. Pero esa producción de esta feromona va a disminuir con la edad de ella, de la reina madre, de la reina abeja, y va cesando en torno a los 4 años, que es como se conoce realmente eso. Pero, por ejemplo, una vez eclosionado el huevo, la larva será alimentada durante todo su ciclo con jalea real, que es preparada por las abejas obreras.
El huevo del que parte la reina se sitúa en una celdilla que las abejas obreras transforman para darle una forma y tamaño adecuado, llamándose realera. La reina se desarrolla en un periodo de 16 días requeridos realmente desde la puesta. La larva sale del huevo, tendrá una vida útil de 5 días y medio y va a permanecer en su celdilla abierta. Luego se transforma en larva, que se va a convertir en ninfa, que tendrá una vida de 7 días y medio desarrollándose en otra celdilla operculada por las abejas obreras. El opérculo de la celdilla se compone de una mezcla de cera y de polen. Y así es como conocemos a la reina madre. Pero miren lo interesante que es el tema de ella. Realmente la reina madre o la reina abeja, o la abeja reina, como también se le conoce, se aparea en pleno vuelo con los zánganos de la colmena, llenando su espermateca del semen necesario para fecundar los huevos que va a poner durante toda su vida, es decir, los 4 años. Es decir, la reina queda fecundada para toda su vida, un máximo de 5 años. Durante todo su desarrollo, la abeja reina se alimenta solo de jalea real, lo que proporciona una capacidad de poner los huevos. Y esa es la vida productiva. Conozcamos ahorita lo que son las abejas llamadas obreras. Las abejas obreras cuentan con un gran número de efectivos en la colmena. Estamos hablando que son entre 20.000 a 60.000 unidades. Una vez que la larva sale del huevo, solo recibirán jalea real durante 2 días y medio y luego será alimentada por una masa de miel, polen y agua. O estas abejas obreras realmente son, a mi juicio, para mí, las abejas obreras, que son las que producen la miel, fíjense cuánto representan ellos y las cosas que hacen. La abeja obrera se desarrolla durante un periodo de 21 días, sucediéndose 3 fases: huevo, larva y ninfa. Al final son 12 días. Una vez alcanzado el estado adulto, desarrolla diferentes trabajos en la colmena. Miren, en función de su edad, los 3 primeros días limpian la celdilla. Los siguientes días segregan la jalea real con las glándulas que tienen en la cabeza, alimentando a las larvas y también a la reina. Mantienen la temperatura y humedad del nido, ventilando la colmena si es necesario, y acompañan a la reina. Preparan pan de abeja para alimentar a las larvas después de su 3er día de vida. Segregan cera con sus glándulas especiales en la parte externa del abdomen, segmentos 4 al 7 en los llamados espejos de la cera, que son realmente unas superficies muy pulimentadas. En fin, las abejas obreras construyen los panales tanto para criar nuevas abejas como para almacenar la miel, y construirán celdas reales para que nazcan nuevas reinas y pueda la colonia enjambrar o renombrar su reina demasiado vieja o con alguna tara. Hay una inteligencia, hay una organización en las abejas. Cuando cuentan con una edad de 19 a 20 días, vigilan la colmena para que no entren otros insectos, y a partir del día 21 salen al campo a buscar polen, néctar y la resina. El polen, como cuenta la historia, es depositado en una especie de canastillas que están a los lados de las patas traseras, y el néctar en un buche previo al intestino. Con las resinas de los árboles, ellas van elaborando el propóleo. Cuando nos toca hablar de los zánganos, y muchos conocen el término de los zánganos y decimos, tú eres peor que un zángano, realmente los zánganos nacen de un huevo sin fecundar, puesto por la reina. Eso se llama una partenogénesis, y reciben jalea real durante 3 días los zánganos. Después pan de abeja como las obreras, pero requieren de 24 días para alcanzar el estado adulto, pasando por 3 fases iguales: lo que es huevo, lo que es larva y lo que es ninfa. En el caso de los zánganos, eso al final son 15 días y medio. Y tienen como función únicamente fecundar a la abeja reina y dar calor a la cría,
aunque están muchas horas en el campo y son las obreras las que mantienen la humedad y las temperaturas adecuadas. Viven solo en primavera y verano, no tienen aguijón, por lo que no colaboran en la defensa de la colmena y no recolectan néctar ni elaboran miel. Por eso encontramos cuando los abuelos nos decían, tú eres peor que un zángano, porque no hacen nada realmente los zánganos. Pero este comportamiento es clave para posibilitar el intercambio genético entre distintas colonias. Sin embargo, también convierte a los machos en vectores de transmisión de parásitos. En las colonias desorganizadas, algunas obreras activan sus atrofiados ovarios y depositan varios huevos en cada celdilla, donde nacerán zánganos de menor tamaño que sus hermanos. Todo eso se ve en la parte de los zánganos. Pero hablemos del proceso de la transformación de la miel ya en la colmena. ¿Qué es lo que sucede allí? Y es interesante cuando logramos recolectar la información. Una abeja percoreadora o encargada de recolectar néctar, que es lo que hacen cuando salen al campo, llenan su buche de estos preciosos néctar. Desde ese momento comienza el proceso de la transformación del néctar en el que reduce la sacarosa a partir de una enzima que se llama invertasa contenida en la saliva de las abejas. La abeja percoreadora traspasa el néctar al buche de una obrera almacenista al llegar a la colonia. Esto provoca que el aumento de la invertasa hasta 20 veces después, y es allí como se va formando la miel. Pero conocemos que la miel inmadura es aquella que ha sido almacenada en los paneles de la colmena. Ya ha comenzado su proceso de maduración, pero no se encuentra lista para ser cosechada por el apicultor. También se le llama miel biche. Si un apicultor la cosecha, la miel se fermenta, por lo cual no es apta para el consumo humano. Pero, ¿qué es la miel madura? La miel madura no es más que aquella que ha sufrido el proceso de la transformación del néctar de las flores a miel dentro de la colmena. Se le puede reconocer fácilmente porque está sellada por un opérculo o una capa de cera. Si comenzamos a hablar de la miel, aquí es interesante porque la miel realmente es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir de ese néctar, ¿no? Entonces, pero ese néctar de las flores o de las secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores de las plantas, las abejas lo recogen, lo transforman y lo combinan con la enzima invertasa. Las ceras, que son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, son moléculas que se obtienen por esterificación. Es una reacción química que en el caso de la cera se produce entre un ácido graso y un alcohol monovalente, y es lo que realmente nos lleva a conocer este proceso, porque el polen en el polvo más o menos grueso que contienen los microorganismos de las plantas con semillas es lo que se llama el espermatofitos. El grano de polen está cubierto con una resina, es resistente la cubierta que facilita su viabilidad para que se produzca el proceso de la polinización. Pero aquí los propóleos, que son unas mezclas resinosas que se obtienen de las abejas, realmente hacen todo este proceso como sellante de pequeños huecos, y se va transformando todo eso en miel. La jalea real es una sustancia segregada por aquellas glándulas de las cabezas de las abejas obreras de entre 5 y 15 días, y realmente la apitoxina es el veneno secretado por las obreras de varias especies de abeja que es un medio de defensa contra los predadores y para el combate entre abejas. Y eso es lo que conocemos más y comúnmente en la abeja. Pero una pregunta muy interesante: ¿se vence la miel? Bueno, aquí les digo que la miel jamás se vence. Gracias a las propiedades antibacterianas
la concentración de azúcares, por lo cual también es ampliamente utilizada para tratar no solo enfermedades respiratorias, sino llagas, cortes y quemaduras. Su composición es una sobresaturación de la fructosa, la glucosa y la sacarosa, además de otras sustancias en muy baja proporción. Después que es cosechada, la miel comienza un proceso de cambio de estado líquido a sólido, conocido como cristalización. Todas las mieles naturales se cristalizan como una forma de conservación. El tiempo en que tardan varía de acuerdo a la flora que contiene la miel, el clima. Hay mieles de tierra caliente que pueden tardar años en cristalizarse y mieles de tierra fría es cuestión de días o un par de semanas después de su cosecha. Realmente la miel podría descomponerse y fermentarse, escuchen, solo si su almacenamiento y el uso inadecuado, o sea, emplear cuchara sucia para extraer líquido de la botella o dejar caer agua en el interior. Se recomienda, por tanto, almacenarla de manera bien sellada a temperatura ambiente y no es necesario refrigerar la miel. El frío incluso acelera el proceso de cristalización de la miel. Por tanto, amigos, la miel jamás vence. Es conocido de mieles de hace 40 años, 50 años, sobre todo mieles que cuando nace un niño, sus padres o sus abuelos le heredan un pote de miel para que sea en una especie de un resguardo para el niño. Y yo tengo todavía en nuestra casa, mi esposa tiene, por ejemplo, el resguardo de nuestras hijas con un pequeño pote de miel. Así que por eso es que les digo que la miel jamás vence si está bien realmente cubierta. Ahora, ¿cómo saber si la miel es pura? Bueno, la miel pura contiene macromoléculas de proteínas. La manera verdaderamente fiable para determinar su pureza es mediante un estudio, es una prueba de laboratorio, pero podemos encontrar la miel en diferentes consistencias, muy líquida, viscosa o espesa, sólida, cremosa o cristalizada y en diferentes colores por su origen botánico. Así podemos encontrar mieles blancas casi transparentes, rojizas, mieles grisáceas, verdosas, de ámbar oscura, casi negra. Eso va a depender predominantemente. También podemos encontrar mieles de diferentes sabores. Las hay muy dulces hasta muy cítricas, incluso pueden saber a aguardiente. Se le llama flor de borrachero, parecido a la melaza, mezcla de eucaliptos, laureles y plantas nativas, y algunas mieles alucinógenas como la miel conocida como la miel del Himalaya. Pero rápidamente veamos cómo se hace la recolección en campo. Bueno, normalmente las tradicionales colmenas que vemos en unas colmenas de madera que se tienen en diferentes partes de una finca, para abrir esto normalmente se quita la parte de arriba de la colmena, posteriormente se saca, se utiliza un ahumeador para poder echar humo y poder extraer los panales de miel de abeja. Un dato curioso es que normalmente se acostumbra entre las 8 y las 4 de la tarde a hacer esta extracción, porque es el momento en donde la gran mayoría de las abejas se van a buscar néctar y se van a buscar todo el alimento necesario para luego venir. Van a quedar en los panales y en la colmena van a quedar, pero ahí es cuando uno tiene que utilizar el equipo correcto y utilizar los ahumadores, que hay de diferentes estilos, que se usa con papel periódico, se hace un humo y se va tirando el humo para que éste controle a los animales. Cuando ya el proceso de extracción de la miel lo sacamos y llevamos esta recolecta de la miel, entonces abrimos la colmena, sacamos el panal y con una especie de cucharón, cuchillo o una espátula de metal vamos raspando todo lo que es la parte de la cera, y posteriormente pues la llevamos a lo que es el proceso de extracción. Hay extractores de miel, como ven en pantalla,
que son manuales, otros se utilizan con motor y se van poniendo de 3 o de 4 dependiendo del tipo de extractor para comenzar el proceso de extracción. Es importante el colado, hay colados que se hacen con una manta o también utilizan algunos coladores de acero inoxidable. Y por último, lo que es el empaquetamiento cuando se hace verter esta miel ya refinada o en botellas de vidrio, pero posteriormente se va a los diferentes envases que uno conoce tradicionalmente. Pero parte del éxito que tienen los apicultores hoy en día es precisamente el marketing y el desarrollo de sus marcas, apostando en diferentes formas, diferentes botellas de vidrio, botellas de plástico, y vemos cómo nos llama la atención cuando utiliza un apicultor una especie de marketing de su producto y lo expone en las diferentes ferias, y da gusto consumir una miel cuando está bien embotellada. O sea que parte de eso, el apicultor tiene que buscar a alguien, como he dicho yo en programas anteriores, que le haga todo el desarrollo del marketing, porque es un producto y es un producto muy valioso el tema de esto. Pero ¿cuánto se produce en Panamá? Por ejemplo, una entrevista que hiciera en el 2019 la periodista de La Estrella de Panamá, María Gabriela Alvarado, decía que en el año 1987 la producción en Panamá se había recuperado poco a poco, pero que para el 2019, que fue cuando hizo María Gabriela Alvarado este escrito, en Panamá se estaban produciendo alrededor de 40.000 galones de miel al año. Aproximadamente 325 apicultores a nivel nacional, probablemente hoy hay más. La miel panameña es catalogada en el mercado nacional como artesanal y de alta calidad. Cada provincia produce su miel artesanal y con diferentes colores, sabores y sabores, según lo que nos cuenta María Gabriela Alvarado. Pero cuando hablamos del tema de los principales problemas que tiene la abeja, hablamos de 7 problemas fundamentales, que son 7 amenazas, pero la peor de ellas es una bacteria que se denomina la enfermedad de la berroa. Es un parásito, es una bacteria que ataca y que provoca miles de problemas y que se ha tratado de analizar en Panamá a lo largo de los años y en el mundo entero. Pero existen 6 problemas más, porque son 7. Hay un problema con un plaguicida que se está utilizando, que está acabando con eso. Está el Nocerema ceremae, que es otro patógeno que está haciendo estrago en los países del sur. Está la avispa asiática, que también ataca. Hay un ave que se llama el abejaruco, que es un ave protegida que se alimenta, entre otros insectos, de abejas. Está el cambio climático, que modifica los patrones de la floración y causa el desplazamiento de muchas plantas, lo que desorienta realmente a las abejas. Y por último, está la pérdida y el deterioro de los hábitos de nosotros mismos, los seres humanos, y hemos contribuido a eso. Pero si hablamos rápidamente de los beneficios de salud, yo les puedo mostrar los beneficios que son para mí importantes. Por ejemplo, es un antibacteriano importante, porque por esas partes de ser antibacteriano, es un bactericida que va combatiendo pues una serie de enfermedades para el tratamiento del acné y para la piel. Es una amplia gama de antioxidantes. Antes de ser popular la extracción del azúcar y la caña, ¿qué era lo que se usaba? Se usaba miel como único endulzador primario natural. La miel de abeja también contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos, o sea que es rica en proteínas. La alta concentración de humedad de la miel no solo influye en su viscosidad, pero se sabe que es fundamental para humectar distintas partes de nuestro cuerpo. Al combinarse con otros productos naturales como el jugo de limón o el limón de la canela, la miel sirve como un paliativo al sistema digestivo. Ya desde las antiguas sociedades egipcias, chinas y romanas, la miel se utilizaba para tratar distintas heridas.
Nuevamente, al combinarse con otras sustancias como el jugo de lima o de limón, sirve para los dolores de garganta, incluso en pequeñas dosis. También lo vemos que de manera directa la miel de abeja en músculos inflamados se ha utilizado como un potente antiinflamatorio. Y por último, la medicina ayurveda tradicional de la India le ha atribuido a la miel propiedades de revitalización de la piel, del cuerpo del ser humano, y que sirve para aliviar la debilidad y el cansancio excesivo. Esos son los beneficios de la miel, pero sin duda la miel de abeja, amigos, es una joya y un legado para el ser humano. Nosotros creo que debemos consumir más la miel de abeja, debemos apoyar la apicultura nacional, debemos hacer que los gobiernos apoyen a los apicultores para tratar de consumir mucho más miel, porque realmente es un beneficio para todos los seres humanos, para los niños, para los adolescentes y para todo el mundo en general. Hoy he querido traer un tema interesante y es conocer la miel de abeja, no solo desde sus inicios en la edad de hielo, en el año 15.000 al 10.000 antes de Cristo, sino de dónde se encontró, y se conoce básicamente en Sevilla, España, y cómo fue utilizada por diferentes países en diferentes partes del mundo para el beneficio de todos nosotros. Hoy he querido hablar del tema de la miel de abeja. Espero que les haya gustado. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.